Hay conversaciones que te cambian, te sacuden y te hacen ver la vida desde otro punto de vista. Sin dudas, esta es una de ellas. Hoy tengo el placer de charlar con Nicolás Appelt en el podcast Vivir con Intención, esta serie de conversaciones para elevar la conciencia. Nico es escritor, conferencista en más de 19 países, habla acerca de las 7 leyes universales. Si nunca escuchaste hablar de las 7 leyes universales, este episodio te va a dejar pensando distinto y te va a dar quizás ese entendimiento de cómo las puedes aplicar a tu vida. Hablamos de la ansiedad, hablamos de tips prácticos que puedes aplicar en el día a día, de la meditación y de cómo crear tu realidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, bienvenido Nico a Vivir con Intención. Bienvenido Nico Appelt a Vivir con Intención. Un placer. Hola a todos. Estoy súper emocionada. Tengo varias cosas que me gustaría que charlemos, sobre todo desde el marco de las 7 leyes universales, pero también un poco de metafísica y lo que fluya. Me gustaría empezar a compartir herramientas que tengan que ver con la vida cotidiana. En este tiempo de estrés, ansiedad, de querer todo para allá, de búsqueda de camino espiritual y qué es espiritual y qué no, me gustaría escuchar un poco tu perspectiva y quizás tus consejos y mirada a través de las 7 leyes acerca de, esto, ¿no? De que estoy siempre persiguiendo esta zanahoria y cómo puedo hacer para estar un poco más presente, quizás a través de algún sistema de leyes o de entender por qué me pasa que me cuesta un poco estar como feliz y contento con lo que soy. Hay una frase que dice, si hoy no es suficiente, nunca lo será, que me gusta mucho. Hermoso. Que me trae un poco al presente, ¿no? Como para decir, tengo que estar disfrutando y estar en presencia hoy. A ver, el ser humano tiene una cualidad muy bonita que es, creo que lo hace diferente a muchos seres en la galaxia en sí, o al menos también como ser único en la Tierra, que es el único que tiene la capacidad de estar en el pasado, en el presente, en el futuro. A mí no me gustaría iniciar una batalla contra los tiempos, ¿viste? Porque obviamente entiendo que si uno pasa mucho tiempo en el pasado, se vuelve un ser nostálgico. Si pasa mucho tiempo en el futuro, se vuelve un ser ansioso. Pero tampoco existe de por sí vivir en un eterno presente, ¿no? Entonces, ¿por qué me parece importante empezar por acá? Porque si no, a veces lo que va a interpretar una persona del otro lado es como, viví en el presente. Bueno, pero ¿qué es vivir en el presente y qué conlleva? Y para mí es el equilibrio entre cuánto puedo revisar un poco mi pasado, pero sin sentirme identificado por ese pasado, pero aprendiendo y teniendo sabiduría desde ahí de lo que fui, sin generar una identidad con eso, imaginando y soñando con futuros, porque es lo que me lleva a movilizar energía para hacer cosas distintas. Y después, que estuve un poquito en cada tiempo, es, ¿y qué hago acá con eso? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora en el presente con eso que imaginé, soñé un ratito? Y ahí sí me permite construir un presente que contenga un poco quién soy, que contenga un poco de reflexión, que contenga un poco de sueños y objetivos nuevos. Entonces, yo hablaría más de un meta presente, ¿sí? Como cuál es la interacción que se genera entre los 3 tiempos para estar en el aquí y ahora. Me encanta esa mirada. Y además, yo que estoy mucho en el mundo de la meditación, de la presencia, de la paz, siento que uno a veces no tolera el tener un día triste, ¿no? Como que me hace pensar mucho en esto de la ley del ritmo, ¿no? De que arriba, abajo, y de que eso está bien. ¿Cómo podríamos, o vos cómo lo ves a eso? ¿Cómo haces esa aceptación, ¿no? De que sale el sol. Las leyes universales también tienen que ver para mí mucho con la naturaleza. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, si habláramos de la ley de ritmo, lo que diría es que todo avanza y retrocede en el mundo, que todo tiene su ascenso y su descenso. Está muy pegada a la ley de vibración. Y la forma sencilla de entenderlo sería cuando ves la ley de vibración y ves una onda, ¿sí? Estás grabando una voz y ves que tiene una onda. Es decir, en 0 habría silencio y cuando aparece la voz, no es que aparece algo que va eternamente hacia arriba. Lo que aparece es una onda que tiene picos, valles, hacia arriba, de amplitud máxima y amplitud mínima, y pasa por momentos por el 0 y demás. Esa vibración lo que genera es la ley de ritmo. ¿Qué sería ley de ritmo? El tiempo o el proceso que pasa entre que esa onda inició, hizo un recorrido, tocó el punto 0, pasó hacia abajo, decreció y volvió. Todo ese proceso crea un proceso de yin y yang. Se crea un proceso de luz y oscuridad, y lo que dice básicamente es que gracias a que existe la ley de vibración que deforma la realidad, con la ley de ritmo que genera un proceso, se da la ley de polaridad, que es
por qué dos energías vas a pasar cuando una realidad se crea y es experimentada. Entonces, esas tres leyes están muy pegadas, porque ley de vibración crea la realidad, la deforma. Ley de ritmo es, bueno, entre el silencio y el sonido, entre la felicidad y la tristeza, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosas? Y la ley de polaridad te va a decir, vos sabés que las cosas existen porque tenés referencia, y tenés referencia porque antes estabas triste y ahora estás feliz. Entonces, lo que hay que empezar a entender quizás es tomar, no sé, podemos verlo desde las leyes universales, o Freud hablaba de, por ejemplo, las caras de una misma moneda, y decían que eran fuerzas que estaban todo el tiempo pulsando entre sí, pero es la misma moneda. Entonces, el concepto de amar la dualidad es la única forma de no estar atrapado en la dualidad, porque si vos que estás peleado con la tristeza, es que tampoco vas a tener tanta posibilidad de disfrutar la felicidad, porque en realidad estar en felicidad es huir de la tristeza, no un resultado de causa y efecto de haber amado la tristeza. Entonces, la aceptación es un trabajo interno muy lindo y útil para la vida cotidiana. No es una filosofía, no es una postura sin propósito. Es cuando uno dice, wow, si estoy teniendo una gran tristeza, si ahora estoy enfermo, si ahora estoy muy deprimido, si ahora tengo el corazón roto, significa que tengo la misma posibilidad de vivir con la misma intensidad esto del otro lado. Ay, me encanta eso que estás trayendo. Además, me abre mucho el pensamiento de las relaciones, ¿no? Que cuántas personas a veces se privan de abrir su corazón, de experimentar el amor en su mayor grandeza, que es nuestra esencia para mí, con ese miedo a que me lastimen, ¿no? Pero no puede tener uno sin el otro. Sí, pero pensémoslo de la manera más romántica y Disney que pueda existir. Hagamos de cuenta que encuentres el amor de tu vida, se amen profundamente los dos. Eventualmente, por más que sea la relación más perfecta y bonita, que aún podemos ver que sea perfecto y bonito, justamente estamos persiguiendo ideales medio raros, pero no importa, sí se muere. Porque se vaya a morir, no vas a vivir el amor. Entonces, la condición de experimentar amor, felicidad, apego, seguridad, es porque viene atrapado en la ley de polaridad. Y es que si sentís la seguridad es porque te sentiste inseguro en un momento. Si sentís valores que en un momento te sentiste desvalorizado. Entonces, en lugar de estar enojado, ¿no? con que exista el vacío, o tener miedo a la soledad, miedo a la pérdida, hay que decir, bueno, a ver, quiero vivir una vida en donde en realidad no voy a experimentar nada por miedo, o en realidad prefiero vivir esta vida repitiendo la mayor cantidad de veces que puedo amor, felicidad, aventura, pasión. Obviamente, esto es como tener hambre y disfrutar la previa a la comida también, ¿no? Porque también es linda la previa a la comida. Sería muy aburrida la existencia si esa previa no existiera. Y vos disfrutás el plato porque hubo un vacío que te hizo querer eso. Ahora, después cuando eso se entró, ya entraste en esa homeostasis, ya estás en la completitud, hasta que se inicia un ciclo de nuevo de vacío y de llenado. Esto aplica para pasiones, propósitos, misiones, vínculos, y aceptar eso hace que nosotros empezamos a fluir más con, bueno, las cosas tienen principio y fin, y eso está bien, no hay nada terrible en eso. Total, además, si los humanos siempre estamos en búsqueda de la felicidad, ¿no? Como que quiero ser feliz, y siento que la felicidad me la va a dar ese novio, este trabajo, tener tanta plata, y siempre estamos en búsqueda de eso y no amamos o disfrutamos el proceso que está en el presente. A mí me pasa que mucha gente viene buscando paz, ¿no? Ok, quiero meditar, quiero aprender a meditar, mis pensamientos y demás, pero es como que siempre estoy pensando que cuando tenga paz voy a estar bien, ¿no? Sí. Que ese seguir constante de esa búsqueda. Entonces, quizás, ¿cuál sería como tu consejo, si pudieras dar uno, o tu pensamiento, acerca de la búsqueda de la felicidad? Cualquier búsqueda comienza desde la falta, y eso ya está raro, porque el que viene a buscar paz es porque ahora está evitando caos, está evitando guerra, está evitando intranquilidad. Lo primero que diría, como para que nos quedemos más tranquilos, es aquello que busco es aquello que me falta. Entonces, si eso que digo, o al menos que percibo, porque no es real, es una percepción. Entonces, la primera reflexión que haría es la cantidad de energía que necesito para estar sin paz, o para estar triste, o para estar enfermo,
es la misma cantidad de energía que necesito para estar feliz, en paz, o feliz, como lo que sea que esté buscando. Entonces, lo primero que reflexionaría para que venga como esa paz mental es, si tuve la posibilidad de generar caos, tengo la misma posibilidad de generar armonía y cosmos y orden. Si tuve la posibilidad de generar tristeza, tengo la misma posibilidad. Como lo primero que me quedaría en paz y tranquilo es llevar la misma energía a crear un polo que el otro. Esto quizás sea más fácil de entender que una enfermedad. Crear una enfermedad lleva mucha energía. Y eso es algo que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que crear una enfermedad es algo que es una falla. Pero imagínate el proceso energético que lleva a generar un tumor en el cuerpo, que lleva a engriparte, el proceso inflamatorio, el proceso energético, la cantidad de energía que debes mover y demás. Si tuviste la capacidad de mover todo eso para un lado, tenés la misma capacidad de moverlo para el otro. Con lo cual, así como es un lenguaje de la vida, es mostrarnos que podemos crear cualquier cosa. Sabés que si te trajiste hasta este lugar que hoy no te gusta, lo único que necesitas hacer es decir, bueno, en lugar de esta energía invertirla acá, la voy a invertir en este otro lugar. Entonces, lo primero es, como el primer consejo es tranqui. Si estás inmerso en uno de los polos, puedes elegir dónde estar. Es una cuestión de elección. Me gusta eso que traes y también quiero aprovechar ahora justo como para preguntarte qué pensás de esto del reseteo, ¿no? De que cuando nosotros y nuestra biología, cuando nos vamos a dormir, las ondas de nuestro cerebro, por eso siempre cuando preguntan cuándo es mejor meditar, yo siempre les digo en la mañana o lo último que haces en la noche, ¿no? Por las ondas del cerebro. Y que el proceso de cambio puede darse de un día hacia el otro, como que siento que a veces los humanos tenemos esa sensación de que no, bueno, cambiar toma tiempo, como que, no sé, en la metafísica, que sé que se dice que uno puede cambiar en un nanosegundo, ¿no? Como que se puede producir un cambio de energía que quizás para mí, ahora que lo pienso más o lo visualizo, es como un cambio, un salto de conciencia, ¿no? Es como que algo en mí, lo escuché 150.000 veces y en el 151.1 algo dijo, ok, y como que entra esta conciencia nueva. Entonces, quizás el CITEP yo lo veo un poco como en el cuerpo, el sistema nervioso y demás. Todos los días tiene como, ok, si hoy ya fue un mal día, no pasa nada, fue un mal día. El tema es sostener en el tiempo estados emocionales, conductas, pensamientos tóxicos y todo lo que también, obviamente, en nuestro entorno que condiciona, ¿no? Todo lo que nosotros vivimos. Como que a veces es cuestión de hacer elecciones y también saber que al otro día todo tu sistema como que se resetea. La vida se resetea todo el tiempo. O sea, las personas, los vínculos, la salud, los estados de ánimo, las emociones, los pensamientos se resetean de forma continua. Yo creo que en realidad el cambio siempre es en un nanosegundo. O sea, no hay cambio. Y acá pareciera contrario, porque por un lado te voy a decir que hay un proceso de transformación, pero en realidad el proceso de transformación es toda la preparación necesaria para que vos cambies. El cambio en sí sea en un segundo. Es lo que se llama insight, ¿no? A mí me encanta, yo estudié Gestalt y hay una definición que a mí me encanta que es el insight, que es lo que llaman el eureka, ¿no? Y de la Gestalt lo describen como la reestructuración súbita de los elementos dentro del campo fenomenológico de la materia, ¿no? Entonces es como, el mundo es el mundo. Acá hay un mate, hay un micrófono, estás vos, estoy yo, y tengo una interpretación de lo que es esto. Y decir, bueno, este momento es malo, es un mal momento. Y lo que hace que la realidad se transforme no es que vos desaparezcas de la realidad o cambie el mate o el micrófono, sino que lo que antes yo le daba cualidad de ese elemento, de esa experiencia, de repente pasa a ser otra cosa. Para que se entienda muy sencillo el ejemplo desde la psicología, ¿no? Es un insight, vos tenés un grupo de monos, estos experimentos de los años 40, y dejás un palo ahí tirado. Y pones unas bananas arriba. En un momento, después de muchas pruebas y saltar y demás, el palo es tomado por uno de los monos y puede tirar las bananas con ese palo. Cuando ese palo se convierte en una herramienta para tirar las bananas, hay una reestructuración. Que esta reestructuración, la palabra es súbito. ¿Por qué súbito? Porque es de repente. Dejó de ser una cosa, pasó de ser una rama a pasó de ser una herramienta. Entonces no es que apareció mágicamente la rama, que no existía, tiene otra entidad ahora. Entonces, básicamente el salto de conciencia no es irte a quinta dimensión, no es morirte, no es el cielo,
es reinterpretar lo que siempre ya estuvo. Entonces, es tener a tu papá y a tu mamá, y si antes por bloqueos emocionales estabas enojado, triste, frustrado, de repente puedas ver el amor en ellos. Tus papás no cambiaron. Hubo una reestructuración súbita. Ahora, quizá, para que llegue lo súbito, tuviste que agarrar muchas ramas. Tuviste que saltar de muchos lugares hasta que en un segundo pasó el cambio. Entonces, ahora, ¿cuál sería el conflicto? Solo buscar lo súbito, que es el problema que está la humanidad ahora. Por eso la palabra muy hermosa, pero más peligrosa del siglo XXI es cuántica. Ahora todo es cuántico, y el chip es cuántico, y la materialización es cuántica, la manifestación es cuántica, pero ojo, lo cuántico pasa cuando algo salta a un lado porque algo se hizo antes para que todos los elementos entren en orden para empujar ese algo. Y como lo súbito pasa en momentos de la vida, no pasa todo el tiempo, y lo que más pasa es el proceso, es cómo amo el proceso mientras entiendo que una rama puede ser más que una rama. Y mientras me frustre, y eso llévatelo a un vínculo, llévatelo a tu relación con la comida, con el cuerpo, hasta que lo transforme eso en otra cosa, entonces me voy a querer en el proceso. Y ahí es donde entra la metafísica, porque la metafísica en realidad no habla de que todo tiene que ser ya, habla de la alquimia. ¿Y qué te dice? La frase que resume es transformar el plomo en oro. Entonces no es que de repente lo que vos hiciste es tomar elementos distintos y crear oro. La rama, que siempre fue rama, ahora la convertiste en otra cosa. Es decir, que un elemento se transforma a sí mismo en otro elemento. Y en realidad, si lo llevamos a nosotros, el proceso de hacer 7 leyes universales o el proceso metafísico es que si yo me veo como rama, quizás también puedo ser herramienta. Si yo me definía como una persona carente, capaz también puedo ser abundante. Si me definía como una persona que no puede recibir amor, capaz puedo recibir amor. Sin la transformación del mismo elemento en otro. Ese es como el viaje, pero hay que amar la construcción de ese viaje. Totalmente, y además también pienso mucho en el curso de milagros, que dice que el milagro es el cambio de la percepción, el cambio de ver eso que vos decías, ese palo que ahora es una herramienta, y que si yo también me puedo ver a mí mismo como eso, solamente tengo que cambiar la forma en que te veo, en que veo a las cosas, las personas, las situaciones que me pasan, porque muchas veces estamos como en este traje de víctima, o de todo lo que me pasa a mí, o yo no puedo, y todas esas construcciones mentales, esas creencias, todo lo que venimos trayendo, muchas veces está ahí impidiéndonos esa felicidad. Me encanta cómo lo pusiste, porque siento que muchas personas a veces tienen como este concepto de, puedo cambiar de un momento a otro, ¿y por qué? Si todos están manifestando la palabra del momento también, yo no. Sí, hice la meditación, sí, repetí las afirmaciones. ¿Por qué pasa eso? Entonces sería esta como la explicación. Sí. A mí me gusta pensar, una definición que yo me doy de la palabra milagro es asistir al funeral de una creencia. Porque cuando algo es milagroso, implica que vos no creías antes que era posible. Entonces le atribuís la palabra milagro. Pero un milagro es algo sobre lo cual vos no tenías información, o que no creías que era capaz de suceder en la realidad. Entonces, wow, esto funciona de una forma, esto pasó de una forma milagrosa, sucedió de una forma milagrosa. Y es no, tu sistema de creencias no te permitía ver o comprender que esto podía suceder de otra forma, podía ser otra cosa. Entonces, ¿por qué lo milagroso es tan impactante? Porque tengo que dejar de pensar o dejar de creer como creía hasta ahora para que se produzca el milagro de que aparezca una nueva realidad. Entonces volvemos a lo más primordial del ser humano. El trabajo más complejo que tenemos nosotros es matar nuestro sistema de creencias. Y si yo quiero una vida de continuo milagro, que lo que trae, pensemos en la cualidad del milagro. Cuando uno asiste a milagros todo el tiempo, es, wow, no lo puedo creer, estoy vivo, está pasando lo inesperado, está pasando algo que no está en mi control, que no sabía que podía suceder. Digo, todo lo que trae la palabra milagro es incertidumbre, es el vacío, es lo que no sabía que era posible, es lo que trae son mundos nuevos. Entonces, el trabajo más hermoso que podemos hacer es, ¿qué creencia tengo que matar dentro de mi ser que está impidiendo ver el milagro que ya es? Si nos pusiéramos muy existencialistas, yo a veces me pongo mi luna en Caprica en casa 8, ¿no? Digo, en realidad nos deberíamos estar muriendo todo el tiempo.
todo te puede matar en este planeta. Literal existe la posibilidad de que te caiga un meteorito en la cabeza. No es fantasioso, es literal, hay una chance que te caiga o una basura espacial, no sé. Pensemos en cosas del cielo, o un rayo, hay cosas estadísticas que te pueden matar y así multiplicarlo por cada cosa que hay. Una rama, o te tropezaste. Entonces, la verdad, caminar en este planeta y estar experimentándolo sin morirte es un milagro. Pero como en tu sistema de creencias no estás habilitado para disfrutar la vida per se como es, no estás viendo el milagro. Cuando se rompe ese sistema de creencias, aparece el agradecimiento, aparece la aceptación y cada vez estás más en contacto con el milagro. Cuando estás en contacto con el milagro, el mundo se te abre. No es solamente una visión hippie de decir, vivo y entro en el falso fluir. No es, estoy vivo, estoy empezando a vivir. Porque solamente cuando vivo en el milagro salgo de la trampa de la supervivencia y la mayoría de los seres humanos está sobreviviendo y ninguno está viviendo. Es un porcentaje muy chico de la humanidad que está empezando a vivir y reconoce el milagro. No puedo parar de pensar, se me vienen como imágenes de mucha gente que está sola, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que está pasando por un momento muy oscuro, esos momentos que uno a veces dice, ¿cómo voy a salir de esto? Quizás, ¿qué pensás vos a través de una ley, a través de una enseñanza, algo que te haya ayudado, quizás a vos también, que puede ser como un camino o un primer comienzo a ver, porque como esto que vos explicabas antes, ¿no? Se está arriba, se está abajo, a través de las leyes, ¿cómo lo ves? Primero, desinterpretar, o sea, dejar de interpretar que si hoy estoy triste, estoy enfermo, estoy mal, me está doliendo algo, es porque estoy mal, o estoy roto, o hay algo malo dentro de mi ser. Porque si no hay una asociación, esta es la presión resultadista del siglo XXI. El que está mal, el que momentáneamente no tiene dinero, el que está enfermo, el que está triste, el que no no está manejando una Ferrari, está mal. No hay una asociación. Si esto no está, entonces está esto. Y es como, la primero es aceptar la condición de ser humano, que es que vamos a atravesar altos y bajos. Eso, aunque parezca muy inocente, es el primer paso de la transformación, porque yo no puedo empezar un camino de cambio y transformación si no estoy amando el punto de partida. Es como que yo diga, bueno, quiero sentir energía de hogar y odio mi casa. Entonces, bueno, es como, no me gusta, es un buen ambiente, muy chiquito, me siento encerrado, no tengo una ventana. Es como, bueno, ok, aceptemos que quizás te gustaría estar en otro lugar, pero la energía de hogar la vamos a tener que trabajar con esto que está. Entonces, vamos a ponerle amor a esto, a ver qué sucede de ahí, porque por algo mi sistema de creencias me trajo hasta este lugar. Entonces, ahora, lo primero que tengo que hacer es amar lo que está. Para amar lo que está tengo que tener una connotación, no sé si positiva, pero por lo menos de aceptación de que lo que está bien. O lo que está es, por lo menos. Entonces me enfermé, ok, acepto que me enfermé. Y es parte de la vida, perfecto. ¿Acepto que tengo tristeza o estoy deprimido en este momento? Sí. ¿Estoy mal por eso? No, momentáneamente estoy experimentando esta realidad. A partir de ahí, hay un lenguaje distinto dentro del ser, porque no sos un ser depresivo, no sos un ser enfermo. Sos alguien que está atravesando una depresión, una enfermedad o ansiedad. Entonces, una cosa es convertirte en esa identidad y otra cosa es entender que es algo momentáneo. Porque esto también pasa cuando te sentís muy bien del otro lado. Y a mí me gustaba esta leyenda que cuentan en Roma, que cuando vos ganabas una batalla, vos entrabas, los arcos del triunfo son por donde vos atravesabas honrando esa batalla. Y que obviamente vos te traían en ese carrusel y vos ibas como ahí como general que ganó, y abajo le ponían un esclavo que les iba diciendo en voz baja, esto es efímero, mañana se muere. Y es muy lindo también eso. Esto no es ser aguafiesta sino disfrutar las cosas, pero es como, tampoco es eterna la sensación de estar ahí arriba. Entonces también si estás sobreidentificado con el general que ganó la batalla, también igual vas a tener sufrimiento. Me encanta, hay una frase que dice, no dejes que el éxito se te vaya a la cabeza y no dejes que el fracaso te llegue a tu corazón. Hermoso. Y me parece que reba con eso que estás diciendo. Me encanta esa forma de ver porque a veces cuando he escuchado, incluso a veces cuando hago encuestas, ¿no? Como cómo puedo aportar hoy y demás, cuando uno está en un lugar oscuro le cuesta mucho. ¿Sí? Como, claro, vos porque estás bien, o vos porque no estás enfermo, o vos porque...
Entonces, el primer paso sería un poco darnos cuenta de que todo es momentáneo, de que el cambio es la constante y de que hoy estoy acá, pero a través de mi mente, a través de mi energía, mi vibración, del punto de enfoque, porque también quizás, no sé qué opinas, ¿no?, acerca de la decisión. Todos los días tengo este poder enorme que es, voy a decidir para dónde voy, cuál es el camino, cuál es mi intención. Podríamos verlo de esta manera. La realidad es un cúmulo energético, ¿no? ¿Y qué significa que sea un cúmulo energético? Para que algo tome forma, si nos ponemos en la metafísica, ¿no? Primero viene la mente que piensa en la idea, por correspondencia, dependiendo qué idea pienso, es qué tipo de realidad voy a estar creando. Para que esa realidad tome forma, es que muchas veces llevé el foco del pensamiento, la acción, la emoción, repetí muchas cosas, acciones, emociones, pensamientos, actitudes, formas de ser, y eventualmente va dándole forma a la realidad. Entonces, como una herramienta práctica para la vida cotidiana es, bueno, ¿estamos enfermos? ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos deprimidos? ¿Estamos perdidos? Sí. ¿Cómo se corta este círculo vicioso? Es sí o sí esa energía que estoy retroalimentando de forma constante hacia ese tipo de pensamientos, hacia ese tipo de discurso y la forma en que me dialogo y me digo que soy. Si yo me estoy dialogando que esto es para siempre, que yo no puedo, que el otro sí, entonces, si en lugar de seguir nutriendo ese pensamiento, esa frase, esa idea, yo la quito de acá y le empiezo a invertir en otro lugar, esto es como la bolsa. O sea, si yo invierto en esta empresa, no estoy invirtiendo en esta, porque mis recursos son limitados. Entonces, véanse como inversores de la bolsa, si muy Luna en Capri mi ejemplo, y vos tenés 10 pesos. Si estás invirtiendo todos tus fondos en malos pensamientos, emociones negativas, diálogos internos autodestructivos, quizás dejás 5 ahí, porque no vamos a poder cambiar de golpe, pero ¿qué tal si uno agarras un peso y dices, a ver qué pasa si lo invierto acá? Y digo, voy a dar una vuelta a la manzana, ¿no? Y digo, no, pero esto no va a cambiar nada, pero una vuelta a la manzana. Entonces empiezo a hacer una desinversión en este lugar y empiezo a invertir en este lado. Este peso eventualmente puede tener alta rentabilidad y cuando vea que la vuelta a la manzana me hizo sentir bien después de que di esa vuelta, quizás le quito otro peso más y de repente empiezo a desfinanciar, ¿sí?, esta emoción negativa porque empiezo a ver que esto tiene resultados. Pero tiene que haber una acción o tiene que haber una inversión en otro lugar porque para que se sostenga ese modelo de depresión, ansiedad, es porque le estoy nutriendo de energía. Entonces, también hay un ejemplo en la Gestalt que me gusta mucho, que Fritz Perls habla de los 2 lobos. Y dice que tenemos 2 lobos, ¿no? Uno en la terraza, uno en el subsuelo, y que uno es como el blanco y el negro, y uno habla cosas terribles y el otro habla cosas muy, muy bonitas. Y le preguntan a Perls cómo hacer para salir de esta batalla. Y dice, bueno, matalo de hambre al lobo. Aquel lobo al que no le des de comer se va a morir de hambre. Entonces, ¿cómo salimos de estos lugares que sí o sí nos generan círculos viciosos? Es matando de hambre esos lugares. Entonces, pero si esa comida no se la doy a ese lugar, se la tengo que dar a otro lugar. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿a dónde estoy invirtiendo mi energía? ¿A dónde estoy invirtiendo mis pensamientos? Y esto no es entrar en el mundo mágico, fantasioso, el mundo mágico del pensamiento, del falso positivismo, pero vos tenés el libre albedrío de salir, aunque suene muy Disney y muy inocente, de salir y decir, este día es horrible. Las personas que me rodean no me entienden. Yo no me puedo curar con nada. Te lleva la misma cantidad de energía, decir, ¿y si este día está bueno para mí? Y si puedo conocer a esa persona o escucharla desde otro lugar, entonces ese es tu libre albedrío. Lo que considero es que la única mala noticia que hay respecto a eso es que nadie lo puede hacer por vos. En eso lamento romperte el corazón ahí. Estás solo, estás sola. Por eso el cambio también es tan difícil, porque estamos solos. El cambio es un movimiento que se realiza en profunda soledad, en un individualismo profundo con uno mismo, en donde uno decide decir basta y sí. Son como 2 caras también de la misma energía. Pone un límite y abre una posibilidad. El límite abre posibilidades. Entonces le pone límites a cierta personalidad, a cierto pensamiento, a cierta emoción, a cierto comportamiento y habilita otra cosa. Entonces ahí estás solo, estás sola, lo lamento por vos y por mí, lamento decirlo, y en algún momento vas a tener que por tu propia libertad decir, elijo dejar de pensar de esta manera, elijo estar convencido de que esta es la única realidad. Digo,
y para cerrar este punto, a mí me gusta mucho la ciencia. Y ¿sabes lo más lindo que está descubriendo la ciencia ahora, a medida que más avanza? Es que ignora cómo es la realidad. Se metió tan profundamente a investigar la física cuántica y la física mecánica y llegamos y la inteligencia artificial y universos paralelos, que llegamos a no estamos entendiendo cómo se construye la realidad. Creíamos que entendíamos cómo se construía. Entonces, ¿qué declara la ciencia hoy? No tenemos idea de cómo funciona esto. Trae eso a tu vida y dices, si yo no tengo idea cómo funciona esto, ¿por qué estás convencido de que tenés razón estando triste? Tenés razón pensando mal de esa persona. Tenés razón de que el futuro, lo que vos quieras hacer, no va a funcionar. ¿Por qué esa soberbia de creer que tenés razón, incluso pareciendo humildad, porque te tratás mal, porque decís menos de vos, porque decís que no vas a obtener cosas? Sí, también te estás justificando, ¿no? Como, ok, y muchas veces también tenemos como esta pereza de que, bueno, si yo pongo la responsabilidad fuera, no tengo que hacer nada, entonces no me hago cargo y bueno, el gobierno tiene la culpa, esta persona tiene la culpa. Nico, me encanta todo esto que trajiste, la verdad es que siento que necesitas volver a este podcast. Volveremos. Hay como varios temas que me gustaría tocar, sobre todo esto de la ciencia. Me quedo con esto que dijiste también de los pequeños pasos, ¿no? Del pensamiento. Si estoy pasando por un mal momento, de pensar, ok, yo estoy invirtiendo, me gustó el ejemplo de la inversión, estoy invirtiendo acá, ¿qué pasa si empiezo a invertir de acá? Y este pequeño paso, ¿no? Que lo veo mucho en las pequeñas acciones, salgo a caminar, me pongo a respirar, hoy medito, hoy hago algo por mí. Sí, solo sumaría algo para que sea más fácil avanzar. No existe una gran acción. No existe caminar 100 manzanas juntas. Es un paso a la vez igual. O sea, no importa cuál es el objetivo enorme que te propongas, si el objetivo es hacer el cruce de los Andes, igual primero va un paso. Aunque tenga el mejor ego y el peor ego, el que crea en sí y el que no crea, los dos tienen que hacer el mismo paso. Con lo cual, también es una fantasía que existen grandes cambios en la vida o que existen grandes movimientos. Lo que existe es un primer movimiento. Y siempre el primer movimiento es pequeño, que es el que sos capaz de hacer con tu límite en 3D de ser humano. Me encantó. Gracias por estar acá. Un placer. Nos vemos pronto. Gracias.